Bueno, mi nombre es Héctor Duque Echeverry, caleño de nacimiento y bisnieto de franceses. ¿Qué estudió? Yo estudié Filosofía y Letras en la Universidad del Valle. ¿En qué lectores pues ha trabajado? Mira, yo he tenido la suerte de no ser como un errante en los trabajos. Por fortuna he tenido muy buena suerte. Mi primer trabajo fue en la Librería Nacional. Empecé en el año 68 y en el 71 lo interrumpí para irme a vivir a Francia. Yo manejaba el departamento de libros técnicos, lo que era libros universitarios. Las dos editoriales más grandes que existen en español son McGraw-Hill y Pearson desde hace muchísimos años, y las oficinas centrales de ellos eran en Panamá y en México. Entonces había que pedir los libros a Panamá y se demoraban en más o menos 2 meses en llegar los pedidos. Entonces cuando un profesor de una universidad iba a la Librería Nacional a decirnos que iba a adoptar un texto, si no lo hacía con suficiente antelación, el libro nunca llegaba a tiempo. La ventaja era que en esa época la Librería Nacional no tenía competencia, no había más librerías prácticamente, o si habían librerías era muy de literatura, pero el libro técnico prácticamente el mercado era estrictamente de la Librería Nacional, de la cual yo manejaba el departamento de libros técnicos, por los conocimientos que fui adquiriendo y todo, pues, y por las consultas que yo hacía, porque pues mis conocimientos no daban para pedir libros de medicina o de ingeniería o de derecho, porque lógicamente ningún librero te va a saber todo eso, ni un abogado ni un médico te va a saber lo de otra carrera, porque pues lógicamente es imposible que sepa esos conocimientos. Entonces yo me asesoraba de personajes que iban a la librería a comprar como clientes. Entonces si iban médicos o un traumatólogo o algo, yo le mostraba los catálogos de las editoriales que me llegaban, tanto publicados en inglés como en español. Y entonces era, pues, el manejo de los libros era un poquito complejo. Además de eso, el área de comunicaciones era muy difícil porque algunas editoriales que ya existían en Bogotá o editoriales colombianas, cuando uno iba a hacer una llamada a Bogotá, había que marcar un operador. Yo no recuerdo si era uno ponía un código como un 12, por ejemplo, que era Telecom, y Telecom le pasaba a una operadora y a qué número desea llamar, a tal número, a qué ciudad, a Bogotá. Entonces comenzaba la operadora a marcar desde una central. Un momento, ya lo está ahí comunicando, ya puede hablar, y entonces había que perder tiempo o insistir 2, 3, 5 veces, o a veces hasta 2 días para poderse uno comunicar con Bogotá inclusive. Y sí, porque nosotros no hacíamos llamadas al extranjero a hacer los pedidos, ¿no? Lo que era al extranjero se hacía directamente por pedidos escritos. Lógicamente no existía el internet, no existían los escáneres, porque eso pues va con los computadores, no existían los computadores, y te estoy hablando del año 71, y después a partir del 76 cuando regresé de Francia. Entonces no existía todo eso. Lo que vino a existir después fueron los faxes. Entonces para enviar un pago a una editorial había que enviarle un fax, o había que enviarle un correo y enviarlo a Bogotá y esperar 3 o 4 días que ellos recibieran la carta. ¿Y cómo fue su experiencia cuando por primera vez vio un fax? Un computador. Pues lo primero que me impactó no fue en esas áreas, sino cuando supe que había salido en Estados Unidos el Betamax. Sí. El Betamax salió pues mucho antes del VHS y los DVDs y todo, ¿no? Esos han sido los procesos, ¿no? Y los Betamax pues fueron equipos grandes, incómodos de manejar. Un hermano que vivía en Estados Unidos desde hace muchísimos años mandó uno para la casa de mis padres, pero lógicamente no había dónde alquilar una película en Betamax. Entonces eso servía para 3 cosas, para nada, para nada y para nada. Salvo las películas que él traía o mandaba pero pues no estaban ni siquiera en español. Entonces era pues para los papás de uno ponerle unas películas de eso, pues no iban a entender nada. Y no, y la tecnología de eso, pues y a mí eso me impactó muchísimo, que cómo era posible que uno pudiera ver una película hundiendo un botón en un televisor, y además de eso grabar una película estando viendo otro canal, podía grabar otro. Pero lógicamente allá, pues imagínate la tecnología, la diferencia de llegar uno allá y todo, la evolución
que existía pues los trenes. Aquí no teníamos transporte en tren prácticamente, y llegaron allá a montar en tren, y después poco a poco la evolución del tren allá mismo, porque la evolución no solo fue aquí sino en todo el mundo, pero pues lógicamente ellos en Europa nos llevaban mucha ventaja. Además de los pedidos de la tecnología, los pedidos se anotaban en las secretarias, uno le pasaba la información qué libros había que pedir. Entonces, por ejemplo, yo le decía hay que pedir la química de determinado autor, la física de tal otro autor, de tal otra editorial. Se clasificaban lógicamente por editoriales, porque había que pedir por editoriales, no. En España habían distribuidores en Madrid y en Barcelona que de pronto distribuían de muchas editoriales españolas, entonces se les podía hacer el pedido de ciertos títulos y ellos hacían la recopilación de los pedidos, pedían a distintas ciudades de España, juntaban el pedido y lo enviaban a la Librería Nacional, y eso demoraba 2 y a veces hasta 3 meses en llegar a una importación. Entonces pues era bastante complejo manejar una librería en esa época. Y cuando ya llegaron pues tecnologías más avanzadas, ¿cómo fue el cambio, digamos? O bueno, digamos, cuando ya empezó para asumir el reto. Cuando ya empezaron a llegar computadores que prácticamente no eran como aparaticos sino armarios, tenían que tenerlos en unas piezas supuestamente con algunas temperaturas moderadas, porque la alteración de la temperatura alteraba el funcionamiento de esos computadores que eran demasiado grandes. Y lógicamente los equipos de aire acondicionado de la época no eran tan sofisticados como para poder mantener las temperaturas estables. Entonces los equipos no era que funcionasen muy bien. Entonces nosotros transmitíamos una información al jefe de sistemas con el que tenía contrato la Librería Nacional, para que él tenía un inventario, por ejemplo, de La María, por decirte un título cualquiera, figuraban 25 ejemplares en total en las varias sucursales que habían en Cali, por ejemplo. El inventario se llevaba en principio en Cali, porque Bogotá en esa época no existía como Librería Nacional, no había sucursales, la principal era Cali. Y entonces ellos, si se vendía uno en el Centro Comercial del Norte, otro en La Tertulia, que en esa época había por La Tertulia, diferente a la que hay hoy, y había en el Centro Comercial del Norte, que eran las 3 más viejas, porque la de Cosmocentro es muchísimo más nueva. Entonces ellos descargaban, y la información, cuando ellos nos daban la información a nosotros de que los libros se habían vendido tales y tales y tales, y nos pasaban unas hojas así, decía en La María, en la principal hay tantos, en el centro comercial hay tantos y en la otra tantos. Cuando uno verificaba eso era inútil, porque ya cuando ellos nos traían esa información era de 10 días atrás. Entonces aquí en la Librería Nacional, en la principal, se podían haber vendido 10 más de ese libro. O sea que la información era falsa, errónea, a pesar de la buena voluntad de ellos, pero nunca teníamos una información actualizada porque no se podía. Lo mismo las contabilidades tenían que ser manuales, pues a punta de calculadora, y no existían pues la cantidad de calculadoras sofisticadas que hay hoy en día. Es decir, que el control de inventario era muy difícil. Los inventarios se hacían manuales, a pesar de que hoy en día prácticamente se siguen haciendo manuales físicos, que llaman, ¿no? Porque pues tú puedes llevar un inventario, por ejemplo, en la 14 o al costo, y les dice tenemos 25 televisores LCD marca Samsung de 24 pulgadas, 21 pulgadas, y van a ver en el físico y a lo mejor no hay sino 18, porque o se le han robado 3 o porque han descargado mal un dígito. De cierto modo, la tecnología en sistematización para mí no es que me haya afectado mucho, porque por fortuna el cerebro es el mejor computador que tenemos y yo lo he sabido utilizar bien. En la época era más fácil ver en los carros el radioteléfono que usaban los carros, y después ya empezó el celular grandototes, poco a poco empezaron a llegar más pequeños, y ya lógicamente empezamos nosotros también a tenerlo, y empezaron a llegar los computadores pues de escritorio, que todos empezamos a tener hace muchos años.
Yo lo llegué a tener desde muy temprano cuando empezaron a salir, mas nunca lo aprendí a manejar hasta después de algunos años porque también me daba como miedo y siempre tenía niñas que más bien prefería pagarles que las capacitaran a ellas porque yo tampoco no tenía mucho tiempo para manejar el computador, lo mío eran las ventas y las ventas eran las que producían plata y a mí no me interesaba sentarme en un computador a trabajar, sino que me interesaba era estar atendiendo público, contactarme con profesores, con estudiantes y enterarme de cuáles eran las necesidades del mercado y eso era lo que a mí me producía plata. Entonces yo preferiría hacer plata antes que aprender a manejar un computador.